A continuación, vamos a hacer la lectura de un libro que tiene una trascendencia superlativa. Hay palabras que se dicen en hebreo, pero que están entre paréntesis y entre comillas en la pantalla en castellano. Tienes que escucharlo todo hasta el final porque hay algunas partes que se vuelven un poco confusas, pero la revelación de este libro es tan grande que cuando lo termines de escuchar entenderás por qué te hago esta recomendación. La ascensión de Isaías, la ascensión de Yeshayah, Perec 1, capítulo 1. Y aconteció en el año 26º año del reinado de Hisquillá, Ezequías, rey de Yehudá, que llamó a su hijo Menashe, Manasés. Ahora, él era su único hijo, y le llamó a la presencia de Yeshayá, hijo de Amoch, el Nabí, el profeta, en la presencia de Josab, el hijo de Yeshayá, Isaías, con el fin de mostrar las palabras de la justicia que el rey había visto, y de las sentencias y los tormentos eternos de la Gehenna o del infierno, y del príncipe de este mundo y de sus malaquim, de sus ángeles y sus autoridades y sus poderes, y las palabras de la emuná, o de la fe del amado que él mismo había visto en el 15º año de su reinado durante su enfermedad. Y le entregó a él las palabras escritas que Samnas el escriba había escrito, y también los que Isaías, hijo de Amós, le había dado, y también se las entregó a los profetas para que puedan escribir y almacenar hasta con él lo que él mismo había visto en la casa del rey en relación con el juicio de los ángeles y la destrucción de este mundo, y sobre las vestiduras de los Kedoshim. Y al nacer y en cuanto a su transformación y la persecución y la ascensión del amado. En el año 20 del reinado de Hisquillá, Ezequías, Isaías había visto las palabras de esta profecía y los había entregado a Josab, su hijo. Y mientras que él, Ezequías, dio órdenes, Josab, el hijo de Isaías, estuvo a la espera. Yeshayá dijo a Hisquillá, el rey, pero no en la presencia de Manasés, solamente se las dijo a él. Vive el Adón y el Ruach, el que habla y mora en mí. Todos estos mandatos y estas palabras que te digo serán hechas fielmente por Manasés tu hijo, y por intermedio de sus manos se moverán a mediados de la tortura de mi cuerpo. Y Menashe servirá a Samael su rey y ejecutará todos sus deseos y se convertirá en un seguidor de Belial más que de mí. Y a muchos en Jerusalén y en Yahud les causará abandonar la fe verdadera, y Belial morará en Manasés, y por sus manos, que Isaías, yo seré aserrado. Y cuando Ezequías oyó estas palabras, lloró amargamente y rasgó sus vestidos y puso tierra sobre su cabeza y cayó sobre su rostro. E Isaías le dijo, el consejo de Samael en contra de Manasés se consuma. Nada que hagas te sirve para nada. Y ese día, Hisquillá, Ezequías, se propuso en su corazón matar a su hijo Manasés. Entonces Isaías dijo a Ezequías, el amado es quien ha hecho el efecto del diseño, no tú. Y el propósito de tu corazón no se llevará a cabo, ya que con este el llamado me han llamado y voy a heredar el patrimonio del amado. Perec 2, capítulo 2. Y sucedió que después de la muerte de Ezequías y Manasés se convirtió en rey, que él no recordaba las órdenes de su padre Ezequías, más bien se olvidó de ellas, y Samael tenía morada en Manasés y se aferró rápidamente a él. Y Manasés abandonó el servicio del Elohim, de Dios, de su padre, y sirvió al Hashatán y a sus ángeles y a sus poderes. Y él vino a la casa de su padre que había estado antes en la faz de Ezequías, y de las palabras de la sabiduría y del servicio de Dios o de Elohim. Y Manasés desvió su corazón para servir a Belial, porque el ángel de la anarquía, que es el príncipe de este mundo, Belial, cuyo nombre es Matambujus, se deleitaba en Jerusalén a causa de Manasés. Y él lo hizo fuerte en la apostasía de Israel y en la anarquía. Y esto se difundió en el extranjero y en Jerusalén.
y la brujería y la magia y la adivinación y el aumento de auguración y de fornicación y el adulterio y la persecución de los justos por Manasés, hecha por Belgirá a Tobías el Kenani y Johanán de Anatot y por Sadoc el jefe de las obras, y el resto de los hechos he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Yehudá o Judá e Israel. Y cuando Isaías, hijo de Amós, vio el desorden que se estaba perpetrando en Jerusalén y en la adoración de Hasatán y su desenfreno, se retiró de Jerusalén y se estableció en Betlehem de Judea. Y allí también hubo mucho desorden, y también se retiró de Betlehem y se instaló en una montaña, en un lugar desierto. Y Miqueas, el profeta, y el varón de años, Ananías, y Jobel, y Habacuc, y su hijo Josaf, y muchos de los fieles que creían en la ascensión al cielo, se retiraron y se establecieron en la montaña. Ellos estaban vestidos todos con ropa de pelo, y todos ellos eran profetas, y no tenían nada con ellos, pero no estaban desnudos, y todos ellos se lamentaron con un gran duelo a causa de la perdición de Israel. Y estos entonces comían hierbas silvestres que reunían en las montañas y las cocinaban ellos. Vivían de esa manera, junto con el profeta Isaías, y pasaron 2 años en las montañas y colinas. Y después de esto, mientras ellos estaban en el desierto, un hombre de Samaria llamado Belgirá, de la familia de Sedequías, hijo de Jenán, un falso profeta, tenía morada en Betlehem. También en ese tiempo estaba el hijo de Ezequías, Yanani, que era el hermano de su padre en los días de Ahab, rey de Israel, que había sido el profesor de los 400 profetas de Baal. Se había enamorado y reprendió a Miqueas, el profeta, hijo de su amada. Y él, Miqueas, había sido reprendido por Ahab y echado en la cárcel. Y estaba con Sedequías el profeta, y se encontraron con Ocosías, hijo de Ahab, rey de Samaria. Y el Nabí o el profeta Elías de Tebón o de Tishbe de Galaad fue a reprender a Ocosías y a Samaria, y profetizó con respecto a Ocosías que debía morir en su lecho de enfermo y que deben ser entregados Samaria a los de Esbanácer, porque había matado a los profetas de Elohim. Y cuando los falsos profetas que estaban con Ocosías, hijo de Ahab, y su maestro Jalerhaz del monte Jobel, había oído hablar. Aquí falta algún fragmento. Ahora, fue un hermano de Sedequías quien convenció a Ocosías, rey de Aguarón, y mataron a Miqueas. Perec 3, capítulo 3. Y Belgirá reconoció y vio el lugar de Isaías y los profetas que estaban con él cuando habitaban en la región de Betlehem, y fue un defensor de Manasés, y profetizó falsamente en Jerusalén, y muchos de ellos pertenecientes a Jerusalén eran aliados de él, y este era samaritano. Y aconteció que cuando Halagar-Sagar era rey de Asiria, había sido llevado en cautiverio, y se lo llevaron a la montaña de los Medos y los ríos de Tazón. Este Belgirá, mientras que todavía era joven, había escapado y llegado a Jerusalén en los días de Ezequías, rey de Yehudá, pero él no anduvo en los caminos de su padre de Samaria, porque él temía a Ezequías. Y fue encontrado en los días de Ezequías a hablar palabras de anarquía en Jerusalén, y los siervos de Ezequías lo acusaron, y se escapó a la región de Betlehem y lo persuadieron. Aquí falta algún fragmento del código. Y Belgirá acusó a Yeshayá y a los profetas que fueron con él, diciendo: Isaías y los que están con él profetizan contra Jerusalén y contra las ciudades de Yehudá que serán devastadas, y hablan contra los hijos de Yehudá y Benjamín, también que será llevada en cautiverio, y también contra ti, oh Señor el Rey, que has de ir puesto con garfios, con ganchos y cadenas de hierro. Pero ellos profetizan falsamente en contra de Israel y de Yehudá. E Isaías ha dicho: yo veo más que Moshe el profeta. Pero Moisés dijo: ningún hombre puede ver a Elohim, a Dios, y vivir. Y ha dicho Isaías: he visto a Elohim, y he aquí que vivo. Sabe pues, oh rey, que él está mintiendo. Y a Jerusalén también ha llamado Sedom o Sodoma,
y a los príncipes de Yehudá y de Jerusalén ha declarado el pueblo de Emora o de Gomorra, y trajo muchas acusaciones contra Isaías y los profetas ante Menashe. Pero Belial moraba en el corazón de Manasés y en el corazón de los príncipes de Yehudá y de Benjamín y de los eunucos y de los consejeros del rey. Y las palabras de Belgirá le gustaron mucho e hizo lo que él dijo y ordenó que se apoderase de Isaías. Pues Belial fue en gran ira en contra de Isaías en razón de la visión y debido a la exposición con que había expuesto a Samael, porque a través de él la salida del amado del séptimo cielo se había dado a conocer, y de su transformación y de su descenso y las semejanzas en las que debe ser transformado hasta la semejanza del hombre, y la persecución con que deben ser perseguidos, y los verdugos por medio de los cuales los hijos de Israel le torturarían, y la llegada de sus 12 talmidim o discípulos y de la enseñanza de la emet o de la verdad, y que debe ser antes del Shabbat, que sería un Mía Shabbatón, que corresponde a un día jueves, crucificado en el madero, y debe ser crucificado junto a 2 hombres malos, y que debe ser enterrado en el sepulcro. Y los 12 que estaban con él deben sentirse ofendidos por causa de él, y la guardia de los que miraban al sepulcro, y la bajada del ángel de la congregación ungida que está en los cielos, a quien convocará en los últimos días, y que Gabriel, el ángel del Ruach HaKodesh, y Mijael, el jefe de los Kedoshim, o de los santos ángeles, en el tercer día le abrirán el sepulcro. Y el amado, exaltado sobre sus hombros, saldrá y enviará a sus 12 discípulos. Van a enseñar a todas las naciones y a todas las lenguas de la resurrección del amado, y lo que crean en su cruz o en su tau o en su pacto serán salvos, y en su ascensión al séptimo Shamaim, de donde vino. Y que muchos de los que creen en él hablarán por medio del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, y muchas señales y prodigios se producirán en esos días. Y después, en vísperas de su manifestación, sus talmidim, sus discípulos, abandonarán las enseñanzas de los 12 apóstoles y de su emuná, su fe y su amor y su pureza. Y habrá mucha contención en la víspera de su advenimiento y su manifestación. Y en aquellos días a muchos les encantará la comodidad, porque aunque carecerán de la sabiduría, y habrá muchos ancianos fuera de la Torá, y los pastores que tratan mal a sus propias ovejas y causando estragos en ellos debido a que no tienen pastor santo. Y muchos de ellos cambiarán el honor de las prendas de vestir de los santos por los vestidos de los avaros, y habrá mucho respeto de las personas y los amantes de la honra de este mundo en esos días, y habrá mucha calumnia y vanagloria en la víspera de la manifestación del Adón, y el Espíritu Santo se retirará de muchos. Y no habrá en esos días muchos profetas, ni los que abren las palabras de confianza, ni salvación, ni aquí ni allá, en diferentes lugares, a causa del espíritu de error y fornicación, de vanagloria y de avaricia, que habrá en aquellos que serán llamados siervos de aquel antimashiach, y en aquellos que recibirán a aquel. Y habrá un gran odio en los pastores y de los ancianos hacia los demás, porque habrá gran celo en los últimos días, pues cada uno dirá lo que es agradable a sus propios ojos y a sus propios oídos, y no harán nada de nada la profecía de los profetas que estaban antes de mí, y estas mis visiones tampoco harán efecto alguno a fin de hablar solo lo que hay en el impulso de sus corazones. Capítulo 4. Y ahora, Ezequías y a Josab mi hijo, estos son los días de la finalización de todo el mundo. Después de que se consuman los tiempos, Belial, el gran príncipe, el rey de este mundo, descenderá. El que ha gobernado el país desde que entró en vigor, sí, va a descender de su expansión en la figura de un hombre, un rey sin Torá, el asesino de su madre. Él mismo, este rey, después de que esto sea consumado, Belial, el gran gobernante, el rey de este mundo, descenderá, quien lo ha gobernado desde que nació, descenderá de su firmamento en la semejanza de un hombre, de un rey sin Torá, el asesino de su madre. Él es quien es este rey. Va a perseguir la planta que los 12 Sheliachim, o los 12 apóstoles del amado, han plantado. Uno de los 12 será entregado en sus manos,
Este gobernante en la forma de este rey vendrá, y allí donde él vendrá, vendrán con él todos los poderes de este mundo, y ellos le escucharán en todo lo que él desea. Y en su palabra, el sol saldrá por la noche, y hará que la luna aparezca en la sexta hora. Y todo lo que ha deseado que va a hacer en el mundo, va a hacer y hablar como el amado, y él dirá: yo soy Dios, y delante de mí no ha habido ninguno. Y todo el pueblo en el mundo va a creer en él, y se sacrificarán a él y le servirán, diciendo: este es Elohim, y junto a él no hay otro. Y mayor número se unirán de los que se han asociado para recibir al amado. Él se apartará después de ellos, y estará el poder de sus milagros allí en cada ciudad y en cada región. Y pondrá su imagen delante de él en cada ciudad. Y él llevará el dominio por 3 años y 7 meses y 27 días. Y muchos creyentes y santos que le vieron que a quien esperaban era al que fue crucificado, Yeshua HaMashiach, después de que yo, Isaías, había visto a aquel que fue crucificado y ascendió, y aquellos que también fueron creyentes en él, de estos pocos en aquellos días serán dejados como sus siervos, mientras que huyen del desierto al desierto, esperando la venida del amado. Y después de 1332 días, el Adón vendrá con sus ángeles y con los ejércitos de los santos del séptimo Shamaim, o del séptimo cielo, la gloria del séptimo cielo, y él arrastrará a Belial al Gehenna y también sus ejércitos. Y él dará Shabbat, o dará reposo, a los piadosos que él encontrará en el cuerpo en este mundo, y el sol será avergonzado. Y a todos los que a causa de su fe en él los ha execrado o condenado Belial y sus reyes, y los santos vendrán con el Adón, con sus prendas de vestir que están ahora almacenadas en el alto, en el séptimo Shamaim, en el séptimo cielo. Con el Adón vendrán cuyos ruaquín están vestidos, descenderán y estarán presentes en el mundo, y él hará fortalecer a aquellos que se han encontrado en el cuerpo, junto con los kedoshim o los santos, en las ropas de los santos, y el Adón ministrará a los que han velado en este mundo. Y luego se volverán hacia arriba en sus vestidos, y su cuerpo quedará en el mundo. Entonces la voz del amado reprenderá en ira las cosas de los cielos y las cosas de la tierra, y las cosas de la tierra y los montes y las colinas y las ciudades y el desierto y los bosques y el ángel del sol y de la luna y todas las cosas en que Belial se manifestó y actuó abiertamente en este mundo, y habrá una resurrección y un juicio en medio de ellos en aquellos días, y el amado hará que el fuego salga de él, y serán consumidos a todos los impíos, a los sin Torá, y serán como si no hubieran sido creados. Y el resto de las palabras de la visión están en lo que está escrito en la visión de Babilonia. Y el resto de la visión en relación con el Adón, he aquí que está escrito en 3 parábolas, de acuerdo con mis palabras que están escritas en el libro que profeticé en público. Y el descenso del amado en el Sheol, he aquí que está escrito en la sección donde el Adón dice: he aquí mi hijo entenderá. Y todo esto he aquí que está escrito en los salmos, en las parábolas de David, el hijo de Isai o de Jesse, y en los proverbios de Shlomo o Salomón, su hijo, y en las palabras de Coré y Izan, el israelita, y en las palabras de Asaf, y en el resto de los salmos también, que el Malach las inspiraba por el Espíritu, es decir, en los que no tienen el nombre escrito, y en las palabras de Amós mi padre, y de Osha el profeta, y de Miqueas, Jovel, y Nahum, y Jonás, y Abdías, y Habacuc, y Ageo, y Malaquías, y en las palabras de Yosef el justo, y en las palabras de Daniel. Perec 5, capítulo 5. A causa de estas visiones, por lo tanto, Belial se enojó con Isaías, el cual habitaba en el corazón de Manasés, y lo cortó en pedazos con una sierra de madera. Y cuando Isaías estaba cerrado en pedazos, Belgirá se puso de pie, acusándolo, y todos los falsos profetas se pusieron de pie, riendo y felices por causa de Isaías. Y Belgirá, con la ayuda de Mehembujus, se puso de pie ante Isaías, riendo, burlándose. Y Belgirá dijo a Isaías: he mentido en todo lo que he hablado, y también sobre las obras de Manasés,
di que son buenas y justas, y di también las obras de Belgirá y de sus asociados son buenas. Y esto le dijo cuando comenzó a cortarle en pedazos. Pero Isaías, sumido en una visión del Adón, y aunque sus ojos estaban abiertos, no los vio. Y Belgirá habló así a Isaías: di lo que te digo, y voy a convertir sus corazones, y voy a obligar a Manasés y los príncipes de Judea y de Jerusalén, y al pueblo y a todos a que te respeten. E Isaías respondió y dijo: por lo que he anunciado, digo yo, te condeno y te acuso a ti, todo lo que lo posees y toda tu casa, para que no puedas tener de mí sino solo ser la piel de mi cuerpo. Y se apoderaron de él, de Isaías, y fue cortado en pedazos, hijo de Amós, con una sierra de madera. Y Manasés y Belgirá y los falsos profetas, los príncipes y el pueblo estaban mirando. Y los profetas que recordaron cuando estaban con él, que dijo antes que hubiese sido aserrado en pedazos: id a la región de Tiro y de Sidón, porque para mí solo Elohim ha mezclado la copa. Y cuando Isaías estaba siendo aserrado en pedazos, él no gritó ni lloró, pero sus labios hablaron u oraron en angélico, con el Ruach HaKodesh, o con el Espíritu Santo, hasta que fue cortado en dos. Esto Belial hizo a Isaías a través de Belgirá y Manasés, porque Samael el diablo fue muy airado en contra de Isaías en los días de Ezequías, rey de Yehudá, a causa de las cosas que había visto en relación con el amado. Y a causa de la destrucción de Samael que había visto a través del Adón, mientras que su padre Ezequías era el rey, y todo lo hizo de acuerdo con la voluntad de Hashatán. Perec 6, capítulo 6. La visión de Isaías, hijo de Amós, y es en el año 20 del reinado de Ezequías, rey de Yehudá, vino Isaías, hijo de Amós, y Josab, el hijo de Isaías, a Ezequías, a Jerusalén desde Gilgal. Y al haber entrado, se sentó en el sillón del rey, y le hicieron un asiento, pero él no se sentó. Y cuando Isaías comenzó a hablar las palabras de la emuná, o de la verdad, y con el rey Ezequías, todos los príncipes de Israel estaban sentados, y los eunucos y los concejales del rey. Y había allí 40 profetas, y los hijos de los profetas que habían venido de los pueblos y de las montañas y los llanos, cuando oyeron que venía Isaías de Gilgal a Ezequías, y habían venido a saludarlo y para escuchar sus palabras, y para que pudieran poner las manos sobre ellos, y para que les profetizara y poder escuchar su profecía, y todos estaban ante Isaías. Y cuando Isaías estaba hablando con Ezequías las palabras de la verdad y la fe, todos escucharon una puerta que se abrió y la voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y el rey convocó a todos los profetas y todas las personas que se encontraban allí, y vinieron. Y Miqueas y los ancianos, Ananías y Jobel y Josaf, se sentaron en su mano derecha y a la izquierda. Y sucedió que cuando oyeron todos la voz del Ruach HaKodesh, todos adoraban de rodillas y glorificaban al Elohim de la verdad, al Altísimo, que es en el mundo superior y que se sienta en las alturas del Santo y que reposa entre sus santos. Y dieron kabod, o gloria, a él que había dado tanto. Una puerta en un mundo extraño él había dado a un hombre. Y mientras hablaban en el Ruach HaKodesh, en la audiencia de todos, se quedó en silencio, y su mente fue tomada en éxtasis de él, y no vio a los hombres que estaban delante de él, aunque sus ojos estaban abiertos de hecho. Además, tenía los labios en silencio, y la mente en su cuerpo fue llevada de él. Sin embargo, su aliento era de él, porque él veía una visión. Y un ángel le fue enviado para hacerle ver lo que percibía, que eso era no de este firmamento, ni fue de ángeles, ni de la cabot de este mundo, sino que él había venido desde el séptimo Shamaim, o desde el séptimo cielo. Y la gente que estaba cerca de él no lo creía, pero el círculo de los profetas sí creyeron que el santo Isaías había sido aceptado. Y la visión que el santo Isaías vio no era de este mundo, sino del mundo que se esconde de la carne. Y después de que Isaías había visto esta visión, él lo narró a Ezequías y a Josab su hijo y los otros profetas que habían llegado. Pero los líderes y los eunucos y el pueblo no escucharon, sino solo a Samnas el escriba, y Joaquim y Asaf,
el escribano, porque estos también fueron hacedores de la justicia y el dolor del dulce del Ruach HaKodesh que estaba sobre ellos. Pero el pueblo no había oído porque Miqueas y Josab su hijo les habían hecho salir, y es que la sabiduría de este mundo había sido tomada de él y él quedó como muerto. Capítulo 7, Perec 7. Y la visión que Isaías vio se la dijo a Ezequías y a Josab su hijo y a Miqueas y al resto de los profetas, y él dijo: en ese momento, mientras yo profetizaba de acuerdo con el oído, palabras que habéis oído, vi un ángel glorioso que no es semejante a la caboz de los ángeles que he visto normalmente, porque éste posee tal posición de caboz o de gloria que no puedo describir la gloria de ese ángel. Y se apoderó de mí por mi mano, me levantó en alto y le dije: ¿quién eres? ¿Y cuál es tu nombre? ¿A dónde me estás levantando en alto? Pues la fuerza me fue dada para hablar con él. Y él me dijo: cuando yo te he elevado en alto, aunque en los diversos grados, y te hice ver la visión, por lo que he sido enviado, y tú entiendes quién soy, pero mi nombre tú no sabrás, porque has de volver a este tu cuerpo, pero a donde yo te elevo en lo alto has de ver, pues para este propósito he sido enviado. Y me alegré, porque él me habló con cortesía, y él me dijo: ¿no te has regocijado porque te he hablado con cortesía a ti? Y él dijo: y has de ver que además también que estoy hablándote con cortesía y en shalom contigo. Y me dijo: ¿te has alegrado porque te he hablado amablemente? Y él dijo: y verás como alguien que es mayor que yo te hablará con cortesía y shalom o paz a ti. Y a su padre también, quien es grande, verás, porque para esto he sido enviado desde el séptimo cielo para explicarte todas estas cosas. Y ascendimos al firmamento, yo y él, y ahí vi a Samael y sus huestes, y hubo enfrentamientos grandes en el mismo. Y los ángeles de Hashatán se envidiaban unos a otros. Y como es arriba, es en la tierra, también porque hay semejanza de lo que está en el firmamento con lo que está aquí en la tierra. Y yo le dije al ángel que estaba conmigo: ¿qué es esta guerra? ¿Y qué es esta envidia? Y él me dijo: así ha pasado desde que el mundo se hizo hasta ahora, y esta guerra continuará hasta que Él, a quien verás, vendrá y la destruirá. Y después me hizo subir a lo que es el firmamento, que es en los cielos, el primero, y vi un trono en medio, y a su derecha y a su izquierda estaban los ángeles. Y los ángeles de la izquierda no son como los ángeles que estaban a la derecha, porque los que estaban a la derecha tenían la mayor gloria, y todos ellos dieron alabanza con una sola voz, y había un trono en medio de ellos, y aquellos que estaban fuera dieron elogios tras ellos, pero su voz no era como la voz de los de la derecha, ni su alabanza como la alabanza de ellos. Y le pregunté al ángel que me condujo, y yo le dije: ¿a quién se dirige esta jalel o esta alabanza que se está enviando? Y él me dijo: se envía para la alabanza de aquel que está sentado en el séptimo Shamaim, en los séptimos cielos, aquel que descansa en el mundo sagrado y desde donde el amado me ha enviado a ti, allá se envía. Y de nuevo me hizo subir al segundo cielo, y me di cuenta de que este cielo es el mismo que el paraíso en la tierra y el firmamento. Y vi allí como en el primer cielo los ángeles de la derecha y la izquierda, y un trono en medio, y la alabanza de los ángeles en el segundo cielo, y el que estaba sentado en el trono en el segundo cielo era de mayor gloria que todos. Y hubo una gran gloria en el segundo cielo, y la alabanza tampoco era como la alabanza de los que estaban en el primer cielo. Y caí sobre mi rostro a Shahá a adorar, pero el ángel que me condujo no me lo permitió, pero me dijo: la adoración ni a trono ni a ángel que pertenece a los seis cielos, pues para esto he sido enviado a ti, para llevarte a la presencia hasta que yo te diga en el séptimo cielo. Porque por encima de todos los cielos y sus ángeles se han puesto tu trono y tus vestidos y tu corona que verás. Y me alegró mucho ver a aquellos que aman el Altísimo y a su amado. Después fui subido hasta allí por el ángel del Ruach HaKodesh, y él me instruyó en el tercer cielo, y de igual manera vi a aquellos sobre el lado derecho y sobre el lado izquierdo. Y había un trono allí en medio, pero en el memorial de este mundo existe algo inaudito. Y yo le dije al ángel que estaba conmigo, porque
La gloria de mi apariencia fue sometida a transformación mientras subía a cada cielo. Nada de la vanidad de este mundo es llamado allí. Y en respuesta a él me dijo, no hay nada llamado de eso a causa de su debilidad y no hay nada oculto de todo lo que se hace. Y yo quería aprender cómo se sabe, y él me contestó diciendo, cuando yo te haya elevado al séptimo cielo, por lo que me enviaron, que está por encima de estos, entonces sabrás que no hay nada oculto de los tronos y de los que moran en los cielos y de los ángeles. Y la alabanza con que la exaltaban y la cabot del que estaba sentado en el trono era grande. Y la gloria de los ángeles en la mano derecha y la izquierda fue más allá de otros cielos que estaban por debajo de ellos. Y otra vez me alzaron para el cuarto cielo. Y respecto al tercer cielo fue mayor que la de la tierra y el firmamento. Y ahí de nuevo vi los que estaban a la mano derecha y los que estaban a la mano izquierda. Y el que estaba sentado en el trono estaba en el medio, y allí también se da alabanza. Y la alabanza y la cabot de los malaquim de la derecha o de los ángeles de la derecha fue mayor que la de los de la izquierda. Y de nuevo, la gloria del que estaba sentado en el trono fue mayor que la de los ángeles de la derecha. Y su gloria fue más allá de los que estaban debajo. Y él me alzó al quinto cielo, y otra vez vi a aquellos sobre la mano derecha y la izquierda, y al que está sentado en el trono que posee la mayor gloria de los cielos, y la caboz o la gloria de aquellos en la mano derecha era mayor que las de la izquierda, del tercero y al cuarto, y la caboz o la gloria de aquel que estaba en el trono fue mayor que la de los ángeles en la mano derecha. Y su alabanza era más gloriosa que la del cuarto cielo. Y di Halel o alabé a aquel que no es nombrado y al Hijo unigénito que habita en los cielos, cuyo nombre no es conocido por ninguna carne, que ha otorgado tal gloria a las diversas alas y que hace grande la gloria de los ángeles y más excelente la gloria de aquel que se sienta en el trono. Perec 8, capítulo 8. Y otra vez me levantó en el aire del sexto cielo y vi la gloria como yo no había visto en los 5 cielos anteriores, pues vi a los ángeles que poseen gran gloria, y lo que vi es digno de elogios por lo santo y maravilloso. Y yo le dije al ángel que me condujo, ¿qué es lo que veo, mi Adón? Y él dijo, yo no soy tu Adón, sino siervo contigo. Y otra vez le pregunté y yo le dije, ¿por qué no hay siervos angelicales compañeros a la izquierda? Y él dijo, desde el sexto cielo, no hay ángeles ya a la izquierda, ni un trono colocado en medio, pero son dirigidos por el poder del séptimo cielo, donde habita el que no se nombra, y eligen a uno de ellos, cuyo nombre no ha sido dado a conocer. Y ninguno de los cielos puede aprender su nombre, porque Él es el único a cuya voz todos los cielos y tronos dan respuesta. Por tanto, he sido autorizado y enviado a ti a poner tus pies aquí para que veas esta gloria, y para que veas al Adón de todos los cielos y los tronos, sometiendo a transformación hasta que se asemeje a su forma y semejanza. Yo a la verdad te digo, Isaías, ningún hombre a punto de regresar a un cuerpo de ese mundo ha subido o ha visto lo que tú ves o percibido lo que tú has percibido y lo que tú quieres ver. Pero, pero ello se te ha permitido en la rajem o en la misericordia del Adón que vengas acá. Y de ahí viene el poder del sexto cielo y del aire. Y yo di grandes agradecimientos a mi Adón con alabanza, pues por su misericordia me ha traído acá. Y él dijo, oye, además, por lo tanto, esto también de tu siervo. Cuando en cuerpo por la voluntad de Dios tú subas hasta aquí y recibas la prenda que tú ves y otras prendas de vestir que verás arriba, y te verás en semejanza a los ángeles del séptimo cielo. Y él me levantó hacia el sexto cielo y no hubo ángeles a la izquierda, ni un trono en medio, pero todos tenían una apariencia de poder y la alabanza era igual. Y gloria se me dio también a mí, y yo también elogié junto con ellos, y el ángel conmigo también, y nuestra alabanza fue como la de ellos. Y allí todos llaman al Padre de la vida y su amado, el Mashiach, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, todos con una sola voz. Y su voz no era como la voz de los ángeles en el quinto cielo, tampoco como su discurso, pero la voz era diferente allí.
y había mucha luz allí. Y entonces, cuando yo estaba en el sexto cielo, me pareció una luz que yo había visto en los cinco cielos. Parecía menos brillante y refulgente, y me alegré y di jalelo a la vez al que ha otorgado ese tipo de luz a los que esperan su promesa. Y rogué al ángel que me condujo a partir de ese momento que no me permitiera volver al mundo carnal. Digo verdad a vosotros, Ezequías y Josab, mi hijo, y Miqueas, que hay mucha obscuridad aquí. Y el ángel que me había llevado descubrió lo que yo pensaba y dije, si en esta luz te regocijas, ¿cuánto más será tu regocijo cuando en el séptimo cielo veas la luz que es el Adón y su amado, donde yo he sido enviado, que se llamará Hijo de este mundo? Aún no ha sido manifestado, pero lo hará en el mundo corruptible, y las prendas de vestir y los tronos y las coronas que se establecen para los justos, para aquellos que confían en que el Adón descenderá en su misma forma. Y la luz que hay en él es grande y maravillosa. Y con respecto a ti de no volver a tu cuerpo, tus días todavía no se han cumplido para venir aquí. Y cuando se enteró de que yo estaba preocupado y me dijo, no te preocupes. Perec 9, capítulo 9. Y me llevó en el aire al séptimo cielo, y además oí una voz que decía, ¿qué tan lejos puede ascender quien mora en la carne? Y yo temía y temblaba. Y cuando temblaba, he aquí que escuché otra voz que vino a mí diciendo, se permite al santo Isaías el ascender hasta aquí, porque aquí está su ropa. Y le pregunté al ángel que estaba conmigo y me dijo, ¿quién es el que me prohíbe y me ha permitido ascender? Y él me dijo, el que te lo prohibió es el que está por sobre los elogios del sexto cielo. Y el que te permite es tu Adón Elohim, Dios, el Adón Mashiach, el ungido, que se llamará Yeshua en el mundo, pero su nombre no puedes escuchar hasta que hayas subido de tu cuerpo. Y él me levantó hacia el séptimo Shamaim, y vi como una luz maravillosa y a millares de ángeles. Y allí vi al Kadosh, al santo Hebel, o Abel, y todos los justos. Y ahí vi a Hanoc y a todos los que estaban con él, despojados de las vestiduras de la carne, y los vi en sus prendas de vestir del mundo superior, y eran como los ángeles de pie en gran caboz. Pero no se sentaron en sus tronos, ni sus coronas de gloria estaban sobre ellos aún. Y le pregunté al ángel que estaba conmigo, ¿cómo es que han recibido las prendas de vestir, pero no tienen los tronos y las coronas? Y él me dijo, las coronas y los tronos de gloria no las reciben hasta el descenso del amado en la forma en que se le verá descender en el mundo en los últimos días del Adón, que se le llama Hamashiach o el ungido. Sin embargo, para ver y saber de quién son los tronos y las coronas, se sabrá cuando él haya descendido y haya tomado su forma, y ellos sabrán y verán que él es carne y es un hombre. Y el Elohim de este mundo, el Dios de este mundo, extenderá su mano contra el Hijo, y ellos lo crucificarán en un madero y van a matarle sin saber quién es él. Y por lo tanto, su descenso, como se verá, se oculta incluso de los cielos para que no se sepa quién es. Y cuando él haya saqueado al ángel de la muerte, él subirá al tercer día y permanecerá en aquel mundo 545 días. Y entonces muchos de los justos ascenderán con él, cuyos espíritus no reciben sus prendas de vestir hasta el ascenso del Adón Hamashiach, y ellos asciendan con él. Entonces sí van a recibir sus prendas de vestir y tronos y coronas cuando suban al séptimo cielo. Y yo le dije que yo le había pedido en el tercer cielo, muéstrame cómo todo lo que se hace en ese mundo es dado a conocer aquí. Y mientras yo estaba hablando con él, he aquí uno de los ángeles que estaban cerca, más glorioso que la gloria de ese ángel que me había levantado del mundo, me mostró un libro, pero no como un libro de este mundo, y él lo abrió. Y el libro estaba escrito, pero no como un libro de este mundo. Y él mismo me lo leyó, y he aquí las obras de los hijos de Israel fueron escritas en el mismo, y los hechos de que los que conozco de mi hijo Josaph, y me dijo, en verdad, no hay nada oculto en el séptimo cielo de lo que se realiza en este mundo. Y vi que había muchas prendas de vestir en moradas y muchos tronos y muchas coronas. Y yo le dije al ángel, ¿de quién son estos vestidos, tronos y coronas? Y él me dijo, estas prendas son de muchos de ese mundo que van a
recibir por creer en las palabras de aquel quien será nombrado, como te he dicho, y ellos van a observar las cosas, y ellos creerán, y creerán en la Tau, en la cruz, y ellos son los establecidos para habitar arriba. Y vi a un determinado hombre de pie cuya cabod o cuya gloria sobrepasó la de todos, y su gloria fue grande y maravillosa. Y después de que lo había visto, todos los justos que yo había visto y también los ángeles que yo había visto se le acercaron, y Adán y Hebel y Set y todos los primeros justos se acercaron y le dieron adoración, y todos le daban alabanza con una sola voz. Y yo también lo exalté con ellos, y mi entrega de alabanza era como la de ellos. Y entonces todos los ángeles se acercaban y daban adoración y alabanza. Y yo otra vez fui transformado y llegué a ser como un ángel, tras lo cual el ángel que me llevó me dijo a mí: da adoración a este. Y yo mismo adoré y di alabanza. Y el Malach, el ángel, me dijo: este es el Adón de todos los dadores de alabanza que has visto. Y mientras él aún hablaba, vi otra figura gloriosa que era como él, y los justos se acercaron y se postraron y dieron alabanza y dieron jalel con ellos. Sin embargo, mi gloria no se transformó de acuerdo con su forma. Y luego los ángeles se acercaron y le dieron adoración. Y vi yo al Adón y el segundo ángel de pie. Y el segundo que vi fue el que mandó a mi Adón, y le pregunté: ¿quién es este? Y él me dijo: la adoración a Él, porque Él es el ángel, el mensajero del Ruach HaKodesh, que habla a ti y el resto de los justos. Y vi a la gran gloria abierto a los ojos de mi espíritu, y yo no podía ver acto seguido, ni tampoco podía ver el ángel que estaba conmigo, ni a los ángeles a quien había visto adorando a mí, Adón. Pero vi la contemplación de los justos con gran poder de la gloria de aquel. Y mi Adón se acercó a mí, y el ángel del Ruach, y él me dijo: mira cómo se te ha dado a ti contemplar a Elohim, a Dios, y en el poder de tu cuenta se da al ángel que está contigo. Y vi como mi Adón y el ángel del Ruach daban adoración, y todos juntos alabaron a Elohim, a Dios. Y acto seguido todos los justos se acercaron y se postraron, y los ángeles se acercaron y dieron adoración y alabanza. Capítulo 10, Perec 10. Y luego oí las voces y la entrega de alabanza que yo había oído en cada uno de los 6 cielos al ascender, y escuché que todos fueron enviados hasta ese lugar glorioso cuya gloria no podía contemplar. Y yo estaba escuchando y mirando la alabanza que recibió él, y el Adón y el ángel del Ruach fueron contemplando a todos y escucharon a todos. Y todas las alabanzas que se envían desde los seis cielos no solo se escuchan, sino que también se ven. Y oí al ángel que me había llevado y dijo: este es el más alto de los altos que habita en el mundo sagrado, y el lugar de descanso para sus santos, que serán llamados por el Ruach HaKodesh, justos por la boca del Padre del Adón. Y oí la voz del Altísimo, el Padre de mi Adón, que decía a mi Adón Mashiach, que se llama Yeshua: sal y desciende a través de todos los cielos. Tú deberás descender a través del firmamento y a través de ese mundo tan lejos como el ángel que está en el Sheol, pero no irás tan lejos como la predicción o la perdición. Y tú vas a ser como la imagen de todos los que están en los 5 cielos. Y has de tener cuidado del llegar a ser como la forma de los ángeles del firmamento, de las regiones celestes, y los ángeles también que están en el Sheol. Y ninguno de los ángeles de aquel mundo sabrán que tú estabas y estarás conmigo en el 7.º cielo, y de sus ángeles, y ellos no sabrán que tú estás conmigo, hasta que con una gran voz te llamaré a los cielos, y sus ángeles y sus luces hasta el 6.º cielo, para que puedas juzgar y destruir a los príncipes y los ángeles y los dioses de este mundo y el mundo que está dominado por ellos. Porque ellos me negaron y dijeron: solo nosotros somos y no hay otro fuera de nosotros. Y después de derrotar al ángel de la muerte, tú vendrás a subir a tu sitio, y ya no serás transformado en cada cielo, sino que la caboz o la gloria, tú vendrás y subirás y te pondrás a mi mano derecha. Y acto seguido los príncipes y los poderes de este mundo te darán adoración. Estos mandatos oí que la gran
gloria da a mi Adón. Y así vi a mi amado salir desde el séptimo cielo hacia el sexto cielo. Y el ángel que me condujo de este mundo estaba conmigo y me dijo, comprende Isaías y ve la transformación y la venida del Adón y cómo aparecerá. Y miré, y cuando los ángeles lo vieron, luego los del sexto cielo no dieron jalel ni elogios a él porque él había sido transformado según la forma de los ángeles existentes. Y él elogió y dio alabanza con ellos. Y cuando él descendió al quinto cielo, que en el quinto cielo él se hizo semejante a la forma de los ángeles existentes, y no lo alabaron ni lo adoraron porque su forma era semejante a la suya. Y luego descendió a los otros cuatro cielos y se hizo semejante a la forma de los ángeles existentes. Y cuando le vieron, no lo elogiaron ni lo alabaron a él, porque su forma era semejante a su forma. Y otra vez vi cuando él descendió al tercer cielo y se hizo semejante a la forma de los cielos, de los ángeles en el tercer cielo. Y los que mantienen la puerta de el tercer cielo exigieron la contraseña y el Adón la dio a fin de que él no debe ser reconocido. Y cuando le vieron, no le dieron alabanza o le dieron adoración a él, porque su forma era semejante a su forma. Y otra vez vi cuando él descendió al segundo cielo y de nuevo les dio la contraseña. Los que mantienen la puerta procedieron a la demanda y el Adón pudo entrar. Y miré cuando él se hizo semejante a la forma de los ángeles en el segundo cielo y todos ellos lo vieron y no le dieron alabanza porque su forma era semejante a su forma. Y otra vez vi cuando él descendió en el primer cielo y también les dio la contraseña a los que mantienen la puerta y se hizo semejante a la forma de los ángeles que estaban a la izquierda de ese trono y ninguno lo elogió porque su forma era semejante a su forma. En cuanto a mí, nadie me preguntó por cuenta del ángel que me condujo. Y otra vez descendió en el firmamento donde habita el príncipe de este mundo y dio la contraseña a los de la izquierda y su forma era la suya y no le dieron alabanza ahí, pero allí eran celosos uno del otro y estaban en la lucha, porque aquí hay un poder del mal y de envidia por cosas pequeñas, por tonterías. Y vi cuando descendió y se hizo semejante a los ángeles de el cielo y él era como uno de ellos y en este mismo no hay ninguna contraseña, ya que lo que hay era saqueo y la violencia los unos para con los otros. Perec 11, capítulo 11. Después de esto vi y el Malach o el ángel que hablaba conmigo, que me dirigió, me dijo, entiende, hijo de Amoch, Isaías, porque para este propósito he sido enviado por Elohim, por Dios. Y de hecho vi a una mujer de la familia de David, el profeta, llamada Miriam, y la virgen estaba desposada con un hombre llamado Jehosef, un carpintero, un artesano, y él también era de la simiente y la familia de los justos de David de Betlehem, de Judea. Y sucedió que estando ella desposada con él, ella se encontró con que había concebido, y José el carpintero estaba deseoso de repudiarla. Pero el ángel del Ruach o del Espíritu apareció en este mundo y después le dijo a José que no la abandonara y también dijo a Miriam, no revelar este asunto a nadie. Y él no se unió a ella, pero la mantuvo como una virgen santa, aunque con el niño en su vientre. Y no vivió con ella durante 2 meses. Y después de 2 meses de días, estando ambos, José y Miriam solos en su casa, aconteció que Miriam tuvo una visión, y en la visión concibió, y vio a un pequeño bebé, y ella se sorprendió. Y después de haber sido sorprendida, su vientre se encontró como antes de que ella había concebido. Y cuando su esposo Jehosef le dijo, ¿qué te ha sorprendido? Los ojos de Jehosef fueron abiertos y vio al niño y dio alabanza a Elohim, porque Elohim Dios les había dado una porción especial. Y vino una voz, les dijo, no digan esta visión a nadie. Pero la historia en relación con el niño se divulgó ampliamente en Betlehem. Algunos dijeron, la Virgen Miriam ha dado a luz un hijo 2 meses antes de casarse. Y muchos dijeron, ella no ha tenido un hijo ni una partera ha subido a ella, ni hemos oído los gritos de trabajo de dolores. Y se desconocía todo al respecto y todos ellos sabían respecto a él, aunque no sabían de dónde era. Y se lo llevaron y se fue a Netzaret en Galil. Y miré, hoy Ezequías y Josaf mi hijo y a los otros Nevím, también declarándoles que cuando sea el tiempo serán liberados todos los cielos de todos los príncipes y de los dioses de este mundo. Y miré en Netzaret
El niño chupó el pecho como un bebé, como es habitual, con el fin de que él no pudiera ser reconocido. Y habiendo crecido, obró grandes señales y prodigios en la tierra de Israel y de Jerusalén. Y después de esto, el adversario le tenía envidia y despertó a los hijos de Israel en contra de él sin saber quién era, y lo entregó al rey y le crucificaron y descendió a los ángeles del Sheol. En Jerusalén será un hecho que será crucificado en un madero, y también después del tercer día resucitará y permanecerá días. Y el ángel que me llevó dijo, entiende Isaías, y miré cuando envió a los 12 Sheliachim, a los 12 apóstoles, y ascendió. Y le vi, y él estaba en el firmamento, pero no se había cambiado su forma. Y todos los ángeles del firmamento y los Sheidim le vieron y le dieron adoración. Y había mucha tristeza en ellos y decían, ¿cómo hizo nuestro Adón que descendió en medio de nosotros y no percibimos la cabod que ha sido con él? Y vemos que ha venido sobre él desde el sexto cielo y subió al segundo cielo y él no se transformó. Y entonces todos los ángeles que estaban a la derecha y a la izquierda del trono que está en medio de ellos, ambos le dieron adoración y alabanza, diciendo, ¿cómo nuestro Adón se nos escapa mientras que desciende y no lo percibimos? Y de la misma manera que ascendió al tercer cielo y lo elogiaron y dijeron de igual manera, y en el cuarto Shamaim, en el cuarto cielo, y en el quinto también se dijo precisamente de la misma manera. Pero había una gloria en él que no cambió. Y vi cuando ascendió al sexto Shamaim, al sexto cielo, y le dieron adoración y glorificaron a Elohim. Sin embargo, la alabanza fue mayor en volumen que en todos los cielos, y vi cómo él ascendió al séptimo cielo, y todos los justos y los ángeles le dieron alabanza. Y entonces lo vi sentarse a la diestra del que tiene la gran gloria, cuya gloria digo que yo no podía ver. Y también el ángel del Ruach HaKodesh puesto a la mano izquierda. Y este ángel me dijo, Yeshayah, hijo de Amoch, es suficiente para ti, porque tú has visto lo que ningún niño de carne ha visto. Y ahora retornarás a tu prenda de vestir mortal, a tu naturaleza de la carne, hasta que tus días se hayan completado, entonces tú vendrás acá. Estas cosas Isaías vio y las dijo a todos los que estaban delante de él, y ellos lo elogiaron y dijeron a Ezequías el rey, a ti te he dicho estas cosas, incluso el fin de este mundo, y toda esta visión se consumará en las últimas generaciones. E Isaías le hizo jurar a Ezequías que diría estas palabras para el pueblo de Israel y haría que un hombre las escribiera. Esas cosas debéis leer y vosotros pedir en el Ruach HaKodesh para que podáis recibir las vestiduras y los tronos y las coronas de gloria que se establecen en el séptimo cielo. A causa de estas visiones y profecías, Hashatán, Samael, ha cortado en pedazos a Isaías, hijo de Amós, el Nabí, por la mano de Manasés. Y todas estas cosas Ezequías entregó a Manasés en el año 26. Pero Manasés no guardó estas cosas en su corazón, sino que se convirtió en el siervo de Hashatán y fue destruido. Así termina la visión del Nabí, del profeta Isaías, con su ascensión. Este es la ascensión de Isaías, narrado por su servidor, por este inútil siervo Nelson Sánchez. Un abrazo para todos. Shalom Ubrahot.